Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Vamos a dar comienzo a este acto, un acto singular, un acto especialmente importante en el marco de este segundo Congreso Internacional de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, al que estamos dedicando al tema del libro. Bienvenidos a todos vosotros, a todas vosotras, aquí al Aula García Lorca para hablar de libros, para conversar con Alberto Manguel. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en este congreso, por tu conferencia inaugural y por esta conversación que nos vas a regalar en este acto. Gracias a todos vosotros, a todas vosotras, insisto en ello, especialmente también a nuestra rectora, que nos acompaña, nuestra rectora entre público, no presidiendo el acto como mandarían los cánones, ¿verdad? Porque tiene que irse a otra actividad, a otro acto. Y en fin, por no interrumpir luego la grabación, pues nos acompaña desde el público y te lo agradecemos mucho, Pilar, que estés con nosotros compartiendo esta conversación que se presenta tan fructífera. Esta mañana ya ha inaugurado Alberto Manguel el congreso y desde aquí, como decano de la facultad, quiero reiterar mi enhorabuena a quienes os habéis volcado para organizar el congreso y este mismo acto del intelectual en su memoria. Todo esto supone un gran esfuerzo organizativo de tiempo, de energía, de colaboración de muchas personas, y cuando llega el momento en que arranca ya empieza uno a respirar con cierto alivio, ¿no? Y estamos ya con los motores no solo en marcha, sino transitando por las distintas sesiones de nuestro congreso. Y llegamos a este punto, al intelectual y su memoria, con Alberto Manguel. Alberto Manguel, del que ya presentó una amplia semblanza nuestra compañera Ana Gallego, la vicedecana de Actividades Culturales de esta mañana. Es conocido, podemos decir, de todos nosotros, por su actividad literaria en múltiples dimensiones, como escritor, como crítico literario, como historiador, como autor en páginas de prensa a través de las cuales pues también nos llega su pensamiento. Es un autor, un pensador, una persona que se hace presente en el ámbito público desde la literatura, con obras además que entre su amplísima biografía suponen algunos hitos que todos podemos reconocer como especialmente valiosos. Su aportación, por ejemplo, con la historia de la lectura, esa obra que se ha constituido ya en una referencia insoslayable, es por todos reconocida, como por muchos otros libros y artículos en los cuales entramos a una lectura en la que no solo aprendemos mucho, sino que disfrutamos muchísimo. Una lectura que hacemos con fruición por el estilo, por todo lo que aporta, por todo lo que vierte de él mismo y de su trayectoria, Alberto Manguel en su obra. Y aquí estamos para hablar de la escritura, de la lectura, del libro, entre personas que nos dedicamos a ello, a la escritura, a la lectura y a los libros, en una facultad de humanidades, en una facultad de letras, y recogiendo todas estas aportaciones de Alberto Manguel para profundizar en ello, al hilo también de su misma biografía. Escribir se ha escrito de muchas maneras a lo largo de la historia. Alberto nos recuerda muchos libros, incluso con esas fotografías de aquellos primeros soportes en arcilla, ¿verdad? De hace miles de años, hasta el ebook en la actualidad, el libro electrónico, pasando por todos los formatos a través de los cuales leemos. Y nos detiene y nos hace reparar en lo que ello significa, en lo que significa la escritura y en lo que significa la lectura. Ver la escritura desde ese otro lado, desde quienes leemos. Y si escribir se ha hecho de muchas maneras, pues leer también. Y además es un acto de cultura, de la misma manera que el libro, podemos decir que es un artefacto de cultura, un producto fundamental para todos nosotros. Biográficamente, como subraya Alberto en muchas de sus obras, aludiendo al mismo, y colectivamente. La escritura podemos ponerla, que digo yo, salvando las distancias en el tiempo,
a la misma altura que supuso controlar el fuego. Si controlar el fuego fue una cuestión clave para la humanización misma, pues cuánto debe la escritura o cuánto debe la humanización a la escritura. Y si después de controlar el fuego vinieron cosas tales como la revolución neolítica para que la humanidad siguiera avanzando de múltiples maneras, tras la escritura vino el libro. No podemos imaginar un mundo sin libros. Y ahora nos toca hacer de nuevo una inmersión en ese mundo de la mano de Alberto Manguel. Cuando entramos en el libro reparamos en lo que hacemos como lectores, y a veces lo que hacemos como lectores, sobre todo cuando se es crítico literario como Alberto, pues la lectura lleva a la escritura de inmediato, casi siempre esperando ese libro por venir, ¿verdad? Como a veces se nos ha dicho, por ejemplo, por Maurice Blanchot, y estamos en una continua conversación, no solo sincrónica, sino diacrónica, a través de los libros, verificando lo que decía Hölderlin, de que somos diálogo, de que somos una conversación, que mantenemos la humanidad en su conjunto, y lo hacemos más allá de las reacciones inmediatas, entre otras cosas, gracias a los libros. Es verdad que la escritura pues presenta a veces, y se detectó hace siglos, milenios, pues esa ambigüedad que presentan los productos de nuestra cultura en tantísimas ocasiones. Ya Sócrates, según nos cuenta Platón, escribiendo, tenía sus dudas respecto a la escritura, mantenía su distancia porque podía contribuir al olvido. No obstante, la lectura redime a la escritura en ese olvido que pudiera suponer, porque cada vez que leemos un libro lo hacemos revivir de nuevo. Cada vez que nos acercamos a cualquier obra de arte interpretándola, la recreamos. Pero como nos recuerda también Gadamer desde la hermenéutica, interpretar siempre es una forma de leer. Por lo tanto, una y otra vez volvemos a los libros. Incluso constituyendo un mundo a través no solo de la lengua, mapeando el mundo no solo con la escritura, sino imaginando el mundo de los libros, pues a veces nos hemos encontrado que se ha identificado el mundo como una gran biblioteca. Y pareciera que tuviéramos esa utopía o esa fantasía de encerrar todos los saberes en esa gran biblioteca. Pero no hay biblioteca que contenga todos los libros, porque se siguen escribiendo libros. Y quizá vivamos en una época de dispersión, pero en libros que se escriben y se leen de otra manera. Hay quienes interpretan eso y lo leen, quizá con cierto pesimismo, con cierto escepticismo cultural. No hay por qué verlo solo así, aunque las ambigüedades de nuestros procesos perduran y se presentan bajo nuevos rostros. ¿Qué nos queda por hacer con el libro? Pues muchísimas cosas, seguro. De todo ello nos va a hablar Alberto Manguel. Así que muchas gracias, Alberto, por la conversación que vamos a emprender. Esta conversación que vamos a llevar Ana Gallego y yo como entrevistadores de nuestro invitado, y luego pues abriremos también un turno para que vosotras podáis formular vuestras preguntas, vuestras inquietudes a quien tenemos entre nosotros, que no es solo una persona que sabe mucho de libros, sino que transmite mucha sabiduría, y eso es muy, muy de agradecer. Muchísimas gracias. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, señor decano. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ya clásico ciclo propio, el intelectual y su memoria, que organiza el Vicedecanato de Cultura e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Mis primeras palabras van dirigidas a nuestra querida rectora. Muchas gracias, Pilar, por tu apoyo, por estar hoy aquí con nosotras y con nosotros. Y también quiero agradecerle al codirector, junto con Aurora, de este congreso, de nuevo, Andrés Pociña, el que Alberto Manguel esté con nosotros. Le dijimos que lo queríamos traer para inaugurar el congreso y para hacerle esta entrevista, como una idea totalmente conjetural, de nuevo, casi como un sueño que hizo realidad, brindándonos la oportunidad de estar con un intelectual mayúsculo
y hay que ser consciente de que la figura del intelectual casi está en extinción hoy día, como el escritor argentino que nos acompaña hoy, Alberto Manguel, y que ganaremos para siempre en nuestra memoria. Gracias también a ti, Alberto, por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo y por tu generosidad. Para el decanato de esta facultad, qué duda cabe, es un privilegio y un honor contar contigo hoy. Yo no me voy a extender mucho en esta presentación, simplemente quisiera volver a llamar la atención sobre el valor que cobra este ciclo propio de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestros días, a tenor del formato que la define, el diálogo, la entrevista como forma de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista es un género muy conocido, un instrumento fundamental para los humanistas. Pero en el resto de campos del conocimiento y de la vida social, este formato también ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad, convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el ámbito de la cultura, de la política y en el ámbito mediático. Su atractivo radica en que se trata de una forma dialógica anclada en la inmediatez de la palabra dicha en directo, es decir, espontánea y auténtica, y en su poder de brindar un retrato fiel de personajes conocidos que tienen visibilidad y que gozan de un capital simbólico atractivo y de interés para el público. Y eso es lo que nos gusta de la entrevista y lo que nos atrae de este género y formato, que mantiene la ilusión de una palabra dicha como verdad. Pero hoy me gustaría recordar que esta práctica es prevalente en los medios de comunicación ya desde el siglo XIX y que nació justamente ligada al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito de lo público como medio de construcción de un espacio biográfico y como difusión de la obra entre los entrevistados, ocupando un lugar secundario para el público académico y para la crítica cultural en un primer momento. Entonces tendríamos que preguntarnos el porqué de este interés inusitado por la entrevista en las últimas décadas. ¿Qué líneas interpretativas traza este formato en la valoración del estatuto del entrevistado, más allá de una lectura de su obra creativa al socaire de la imagen pública del intelectual? Tal vez se deba a que durante la entrevista se produce un deslizamiento, como diría Arfuch, de la persona Alberto Manguel al personaje Alberto Manguel, es decir, a la construcción ficcional que supone toda aparición pública y por ende a una lógica narrativa de su vida y de su obra que no habríamos de pasar por alto. Y esto es lo que me parece más interesante, concebir la entrevista no solo como clave para descifrar la memoria y el ideario de una figura intelectual como fuente biográfica, sino como un género narrativo en sí mismo en el que se despliegan estrategias y sentidos que proyectan una determinada imagen, como decía el decano, un modo de ser leído. Por esta razón habríamos de atender ahora no solo al contenido de la respuesta de Alberto Manguel, sino a cómo lo hace, cómo se narra. Leer el relato que articula para autorrepresentarse a través de su pensamiento crítico y de su experiencia literaria, periodística y editorial. Además, la entrevista hace inteligible relaciones que no existen en otro lugar, causalidades, hallazgos, interpretaciones que enriquece de otra manera el fundamento de las prácticas de las ciencias humanas y sociales, así como las posiciones intelectuales que tienen como autores los entrevistados. Disfrutemos, pues, de esas otredades y de esas ficciones y empecemos con nuestra entrevista. No sé si quieres decir antes unas palabras, Alberto. Nada, agradecer la generosidad de ustedes. Estoy encantado de estar aquí y una conversación me parece la forma más civilizada de tratar los temas que nos interesan. Así que muchas gracias. Comienzo. Vamos a empezar justamente preguntándote, Alberto, por tu origen, casi como por tu mito de origen. ¿Cuándo y cómo supo Alberto Manguel que quería ser escritor, que iba a dedicar su vida a la literatura? Son dos preguntas distintas. Yo no me considero escritor, sino un lector que de vez en cuando escribe. Pero si la pregunta es ¿cuándo supe que me iba a dedicar a la literatura? ¿Cuándo supe que iba a vivir entre libros? La respuesta es desde muy, muy temprano. Yo aprendí a leer a más o menos los 3 años
Me acuerdo del momento, yo fui criado no por mis padres, sino por una nodriza checa de lengua alemana, que me enseñó el alemán y el inglés como las dos primeras lenguas. Aprendí el castellano cuando volvimos a Argentina, yo tenía 8 años, entonces es mi tercera lengua. Pero esta nodriza me leía, me daba libros, me encantaban las historias que descubría, pero recuerdo que estábamos en un automóvil y de pronto, a través de la ventana, vi un cartel, y ese cartel ya no eran manchas en papel, sino letras que me hablaban, donde yo podía reconocer un texto. Y yo sentí en ese momento que era mago, que yo podía dar voz a esas imágenes en el afiche, y es un sentimiento de crear magia que no me ha abandonado hasta ahora, que tengo casi 71 años. Es la idea de hacer vivir lo inanimado, dar voz a lo que no tiene voz. Si me extiendo un poco, el señor decano nos ha hablado de la importancia de la invención de la escritura, y yo estoy totalmente de acuerdo que es un momento fundamental de nuestras historias, pero no tenemos que olvidar que no todos pertenecemos a la cultura de lo escrito, que hay muchas sociedades que funcionan perfectamente bien y quizás mejor que las nuestras, a través del oral, donde la concepción del espacio y del tiempo es otra, y que tienen un impulso narrativo que se construye de otra manera. Yo trato de evitar las etiquetas y las jerarquías, porque inmediatamente cuando aplicamos una etiqueta y decimos esto es esto y esto es lo otro, y decimos esto es mejor que esto, construimos obstáculos para pensar de manera libre y enriquecedora. Entonces, prefiero poner todas estas cosas en la mesa y decir, bueno, yo fui por este camino, pero hay muchos otros. Sí, Alberto, cuando iniciaste esos caminos, empezaste una trayectoria que luego se ha ido diversificando por distintos derroteros, ¿no? Ya no solo el momento inicial, el que al milagro del lenguaje, que como bien dices, en muchas culturas no necesita escritura, se añade pues lo que no deja de ser ese invento sorprendente de la escritura. Pero cuando tú descubriste eso, ¿en qué contexto era? Porque siguiendo tu biografía, esa biografía donde ha habido tantas estaciones, tantos lugares, tantos países, demasiados, que te hacen ser un espíritu pues especialmente cosmopolita, encontramos que tus primeros años o tus primeros recuerdos son de Israel, donde fuiste por razones familiares, porque tu padre fue destinado como embajador de la Argentina en el naciente Estado de Israel. Entonces, luego en esta segunda etapa, que es muy marcada en tus mismos escritos y que es muy llamativa también, es, como has mencionado, el retorno a la Argentina, a la etapa de formación en adolescencia y juventud, y sorprende mucho también no solo lo que cuentas biográficamente, ¿no?, de vivencias personales, sino el contexto de un sistema educativo, de una formación, y que se puede colegir por lo que cuentas que, bueno, tenías muy buen nivel y hacías cosas muy interesantes, por lo menos en los centros donde estuviste, ¿no? Y luego hay otros derroteros, ¿no?, como por qué la doble nacionalidad argentina y canadiense también es un poco chocante, ¿no?, para quien ve la biografía desde fuera. Entonces te preguntaría, ¿cómo ves esos tres momentos, esas tres etapas? La primera en Israel, desde el contexto de una familia judía. La segunda, esa vuelta a la Argentina. Y la tercera, esa salida a un mundo que te lleva incluso a una doble nacionalidad. Mi infancia en Israel, claro, no fue elegida, no elegimos el lugar de nuestra infancia,
y por lo tanto es una suerte de etapa imaginaria. Los paisajes que yo recuerdo de un parque, de un jardín, de una casa, no corresponden, por supuesto, a la realidad política de Israel del momento. Un niño no se da cuenta de que se está creando un país arrancando un país a otro pueblo. Es decir, un niño no se da cuenta de esa terrible injusticia que se hace con el propósito de hacer justicia a otro pueblo. Entonces, para mí, los recuerdos de Israel son de una librería cercana a la embajada, donde me llevaba mi nodriza a comprar libros, y yo compraba los libros de los estantes más bajos. Fue el momento donde me di cuenta que nuestra idea de la literatura muchas veces es una idea geográfica, porque yo sé que en mi biblioteca los libros que están en los estantes más altos y los estantes más bajos los consulto mucho menos, y eso se determina ya en mi infancia. Y luego están estos grandes parques a los que mi nodriza me llevaba, y viajes a Venecia, a París, donde descubro museos desde muy niño, ¿no? Es una educación. Esta mujer venía de Europa, entonces creía en lo que los alemanes llaman la cultura, y entonces a un niño tenía que conocer estas cosas y conocer las capitales de los países del mundo y los nombres de los ríos y demás. Llego a Argentina, tengo que aprender el castellano, que me costó bastante aprender, sobre todo la R. Yo tenía que aprender a pronunciarla. Esa es la única letra que sé pronunciar mecánicamente, es decir, uno pone la lengua detrás de los dos dientes superiores y pronuncia una D, y eso produce el sonido R. Bueno. Los años de escuela primaria sucedieron en varias escuelas de lengua inglesa, alemana y demás, hasta que empiezo lo que ustedes llaman el instituto. Nosotros llamamos el colegio secundario, y en Argentina, cuando se dice el colegio al que yo fui, Colegio Nacional de Buenos Aires, basta con decir colegio. Es como el Vaticano, no se explica, ya saben lo que es. Yo iba al colegio. Ese colegio fuimos muy privilegiados porque algún genio en el Ministerio de Educación, que a veces en la burocracia ocurre que haya un genio, no son todos brutos, entonces inventó la idea que en ese colegio las clases fuesen dictadas no por profesores de escuela secundaria, sino por profesores universitarios, especialistas. Entonces teníamos grandes genios que nos enseñaban a nosotros, niños. Uno de los especialistas más grandes del Quijote, Isaias Lerner, un especialista de la literatura latinoamericana contemporánea como Enrique Pesoni, un historiador como Alberto Salas, nos enseñaban, nos daban clases y se iban del instituto y daban clases en la universidad. Y también el currículum no era como un currículum normal, que uno, por ejemplo, estudia literatura española y va desde Berceo hasta Lorca. Ellos elegían un tema, un libro, y pasábamos el año entero estudiando el Quijote o la Celestina o Garcilaso, y claro, descubríamos que a partir de esa magnífica isla se veía todo el océano de la literatura, llegábamos a todo. Y entonces terminamos esos 6 años, porque eran 6, no 5, con una formación tan extraordinaria que cuando quise empezar la universidad, hice un año y me aburrí a morir, porque me estaban diciendo de forma
aburrida lo que había estudiado en la secundaria, y entonces dejé. Yo no tengo formación universitaria, tengo algunos doctorados, pero son honoríficos, de manera que mis hijos me dicen que no es justo que ellos tuvieron que estudiar tantos años para tener un doctorado y que yo lo conseguí de arriba, como se dice en Argentina. Bueno, entonces terminé el colegio, hice un año de universidad y elegí viajar. Quise ver el mundo y me fui en el momento en que empezaba la dictadura militar en Argentina. Entonces yo no la sufrí en carne propia, sino que a través de mis compañeros que quedaron en Argentina y que muchos fueron exilados, torturados, muertos. Yo cuando volví ahora a Argentina, volví a un paisaje de fantasmas, porque la ciudad era no lo que yo veía, sino una casa donde vivía tal amigo que fue torturado, tal amiga que fue muerta, y así sucesivamente. Entonces, para mí, la Argentina es un país de fantasmas y Buenos Aires es una ciudad de fantasmas. Me puse a viajar, viajé por el mundo, trabajé en muchos lugares, como librero, como editor, como traductor, con esas cosas que uno hace o podía hacer, porque estamos en un mundo distinto donde la vida para los jóvenes es tanto más difícil. Para mi generación viajábamos a dedo, conseguíamos trabajo de cualquier manera. Hoy es muchísimo más difícil. La supuesta red que nos une y nos hermana causa muchos más problemas burocráticos para quien quiera hacerse una vida, sobre todo en el mundo intelectual. Entonces, trabajé en muchas partes del mundo y acabé trabajando para un editor en Tahití. Y cuando esa editorial cerró, yo había publicado un libro con un amigo, Johnny Guadalupi, un diccionario de lugares imaginarios en Canadá, por una razón complicada, pero bueno, allí está. Cuando tuve que elegir dónde ir después de Tahití, me dije, ¿por qué no ir a donde me editaron un libro? Y entonces elegí ir a Canadá y descubrí en Canadá una sociedad casi perfecta porque yo venía de una Argentina que había pasado por la dictadura, de una Francia que estaba en las secuelas de la guerra de Argelia, una Italia que todavía añoraba el fascismo, y me encuentro con Canadá, donde hay una suerte de un socialismo democrático, donde el ciudadano puede tener una voz y esa voz tiene un efecto en la sociedad, y me pareció un milagro. Yo llegué en los años 80, a principios de los 80, donde había un boom económico importante, entonces daban a los escritores becas. Yo dije, bueno, quiero hacer obras de teatro. Sí, no hay ningún problema, me daban dinero para hacer eso, me ofrecieron puestos en la radio, en los periódicos, en la televisión, así que, bueno, me pareció el paraíso. Entonces adopté la nacionalidad canadiense y me quedé allí 20 años. Después de ciertas peripecias, las resumo un poco, una vida muy complicada, acabé en Francia porque durante todas estas estadías juntaba libros, claro, y dejaba los libros en distintos lugares, formaba nuevas bibliotecas, y entonces busqué un lugar donde podía instalar mi biblioteca. Y claro, los lugares del mundo son muy caros, sobre todo en una ciudad. Alojar 40.000 libros, en aquel momento eran 30.000, es casi imposible. Y encontré una región de Francia, al sur de la Loira, que era muy barata y donde ofrecían todo tipo de castillos, de molinos, de mansiones por un precio irrisorio,
Y me ofrecían tanto que yo dije en cierto momento, pero no tienen un monasterio, por ejemplo, me encantan los patios de los monasterios, ¿por qué no? Me dice, no, hoy no tenemos un monasterio, pero le podemos ofrecer un presbiterio, que es la casa del cura con un gran jardín pegado a una iglesia del siglo XI, una cosa absolutamente maravillosa, y tenía un establo de piedra que había sido demolido hace 3-4 siglos, pero las piedras estaban allí. Dije, reconstruimos el establo y alojamos la biblioteca allí, y así fue. Y allí viví 15 años hasta que la burocracia me echó. La burocracia es algo que construimos para hacernos la vida imposible, en toda situación. Yo estuve ahora con casi 3 años como director de la Biblioteca Nacional, y si no hubiese de burocracia, hubiésemos podido hacer cosas maravillosas. Pero cada vez que yo quería poner esta botella aquí, había una regla que decía no, tiene que contratar 3 personas para firmar un documento que le permita en algún caso, y así sucesivamente. Bueno, la cuestión es que dejé Francia, empaqueté los libros están todavía en cajas en lo de mi editora de Montreal, que me ofreció el espacio gratis porque cuesta una fortuna alojar 40.000 libros, y me instalé en Nueva York, donde me había ofrecido enseñar en Princeton y en Columbia, y a los 6 meses de estar en Nueva York me llega la propuesta de ser el director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Pensé que era una broma al principio, porque claro, ocupar el puesto que ocupó Borges me parecía absurdo, pero lo acepté porque me pareció un acto de arrogancia no aceptarlo. Y me instalé en Argentina, en Buenos Aires, después de 50 años de ausencia, en un país dividido no en partidos políticos, sino en hinchas de fútbol, cada equipo maldiciendo al otro, pero logramos hacer una cantidad de cosas en una biblioteca magnífica, con gente magnífica, pero a uno le ofrecen estas cosas cuando es demasiado viejo para tener la energía para hacerlas. En España dicen, Dios le da avas a quien no tiene quijadas. Bueno, Dios también le da estos puestos a quien ya no tienen 20 años. Y entonces, después de un tiempo, tuve que abandonar y volver a Nueva York. Y quizás acabe en Canadá, porque Nueva York es ahora una isla en ese infierno fascista que ha construido Trump. Así que no sé cuánto tiempo durará. Muchas gracias. Adelante, Ana. Justo queríamos pasar a preguntarte ahora por tus oficios. Has hablado de los dos, del oficio de editor y el último de bibliotecario. Has estado trabajando en pequeñas y medianas editoriales europeas y americanas, canadienses. ¿Qué ha significado para ti el oficio de editor y qué papel crees que juega hoy en el campo de la literatura? El oficio de editor ha cambiado enormemente desde sus inicios, digamos, junto con la imprenta. Dejemos de lado lo que llamaban editor en Grecia y en Roma, ese librero que se ocupaba de hacer copias de las obras de los escritores, pero pasemos ya al momento donde el editor se encarga de imprimir y distribuir y vender los libros. Cuando yo me inicié en la edición, era durante mi año de universidad en Buenos Aires, una pequeña editorial que se había creado, Galerna, ahora es enorme, pero pequeña en ese momento, y era todavía, claro, muy anterior a la tecnología electrónica, entonces teníamos que hacer todo, desde corregir las pruebas, leer los manuscritos, obviamente, esas cosas. Yo aprendí el oficio de editor como la persona que está al servicio del escritor.
Ahora ha cambiado y es el escritor que está al servicio del editor y es el editor que decide. Y en el peor de los sentidos, en el mundo anglosajón, la palabra editor significa la persona que entra en su casa y le modifica a usted la decoración y cambia los muebles y le dice dónde tiene que sentarse y dónde tiene que dormir. En esta sociedad de consumo, el editor se ha convertido en la persona que convierte al libro en un objeto de consumo. Entonces, con raras excepciones, los autores deben plegarse a esa voluntad comercial del editor. Eso no fue mi experiencia. Y recuerdo que, por ejemplo, Bioy Casares, cuando se enteró de que en Estados Unidos le querían corregir las traducciones de sus libros, pero de manera a cambiar el título de un capítulo o modificar ciertas escenas, se escandalizaba, decía que cómo es posible que gente conciba que se pueda hacer esto con una obra literaria. Y claro, se hizo. Ahora, había autores que se rebelaban, pero uno tiene que tener el prestigio de un Graham Greene, que cuando su editor americano le dijo que no le gustaba el título de su novela Viajes con mi tía y que quería cambiarlo, Graham Greene le mandó un telegrama de respuesta diciendo: más fácil cambiar de editor que de título. Pero eso lo puede hacer un Graham Greene. Sí. Bien, Alberto, sí diré que en mi caso concreto lo que me llegó a reparar en tu obra, en tu trayectoria, fueron los artículos de prensa, de guía a través del país. Y además eran unos artículos, bueno, fuera de órbita, es decir, por el enfoque, la perspectiva tan sugerente, muy diferente de lo que se escribía por parte de otras muchas personas, y sobre todo por esa mirada sobre el libro como obra de cultura, sobre la lectura como práctica cultural, y a partir de ahí, como decías, de un libro que abre el océano de la literatura, pues esa mirada pues abre el océano sobre un océano de una manera distinta sobre otras muchas cosas, incluso del ámbito político, etc. Pero mi pregunta es, ¿cómo valoras en general la labor periodística? Tú que has escrito en el Washington Post, que has escrito en el New York Times y en tantos periódicos, ¿merece la pena el esfuerzo de entrar en el espacio público intentando aportar pues esa mirada, una opinión en ese ámbito que es fundamental en nuestra democracia, el ámbito de la opinión pública? Y afinando más, uno de los textos tuyos que me ha impresionado mucho es la perseverancia en la verdad. La verdad, que además creo que es de lo mejor que yo he leído sobre memoria histórica. Gracias. Y ¿cómo se puede mantener esa pretensión de verdad en el ámbito de la opinión pública? Bueno, y luego, máxime en esta época que se autodescalifica cuando habla de posverdad. Como lo sabe usted mejor que yo como historiador, la cuestión de la verdad es fundamental desde que la propuso Heródoto en adelante. Tratar de contar lo que es verdad, pero eso implica la pregunta, ¿qué es verdad? No en un sentido metafísico, sino cuáles son los elementos de la realidad que van a servir para explicar esa realidad, porque no podemos contarlo todo, no podemos contar cada detalle de cada personaje de un evento, hay que elegir, hay que construir una narración. Esa idea del periodista que narra entonces esa verdad seleccionada, pero bien arraigada, yo creo que corresponde a un impulso fisiológico del ser humano. Sabemos que el mundo se nos presenta en fragmentos, nuestros sentidos reciben un olor, un color, un sonido, y que de esos fragmentos construimos una narración, que hay algo en nuestro cerebro que es una suerte de mecánica narrativa
da una gramática, una sintaxis a esos fragmentos de la realidad y construyen una narración que, en lugar de decir hay un color rubio y hay unos anteojos y hay una silla, construyen lo que recibo del mundo como hay un público que me está escuchando en esta sala. Cuando el periodista quiere comunicar eso, tiene que construir una historia. Y hay lo que Umberto Eco llamaba una coincidencia de la interpretación con el sentido común. Ahora, muy bien, inmediatamente que decimos eso, la pregunta surge, pero ¿qué es el sentido común? Ese sentido común compartido. Claro, hay un momento en que tenemos que dejar de definir y simplemente pronunciarnos. Yo no sé, cuento en mis ensayos, en mis notas periodísticas, sé que mi punto de vista es personal, pero trato que sea lo más honesto posible. Siempre hay una intención. Yo quiero comunicar ciertas cosas y voy construyendo con un estilo que elijo la mejor forma de comunicarlo según mi criterio. Pero no hay una fórmula. Es un problema complicado, pero si queremos extendernos un poco, ustedes han oído hablar de ciertos textos que, si bien describen momentos históricos ciertos, se comprueba luego que son falsos. Es decir, el testimonio de alguien que cuenta la vida en un campo de concentración diciendo que yo estuve allí, todo es exacto, pero finalmente se comprueba que esa persona nunca estuvo en un campo de concentración. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Sabemos que hay una diferencia. Sabemos que hay una diferencia del testimonio que da una persona que ha vivido esto. Pero, ¿cuál es la diferencia de peso de ese texto, ese reportaje, si está avalado por una presencia física del testigo o un entendimiento de lo que sucedió que pasa por una redacción bien hecha? Eso no lo puedo contestar porque, usando otro ejemplo, si veo un Picasso y lo admiro y luego me dicen que es un Picasso falso, algo cambia. ¿Pero qué cambia? Si lo que estoy viendo lo estoy juzgando físicamente, cambia la información suplementaria que yo tengo. Pero ¿cómo afecta eso las noticias que nos llegan del mundo? Son todas preguntas abiertas, yo no tengo la respuesta. Y un historiador sí, supongo. Mark Bloch tiene un ensayo fabuloso sobre las mentiras periodísticas durante la guerra, donde se inclina por decir que si lo que se informa es de hecho, vale aunque sea propaganda política. Pero bueno, no sé, tendrán ustedes su opinión. Sí, desde el punto del periodismo retomamos el hilo antes apuntado con la experiencia de la Biblioteca Nacional, de las instituciones, con esa larga experiencia como escritor, como editor, como periodista. ¿Se puede hacer política cultural? ¿Qué puede hacer la política con la cultura o qué no debe hacer? Es un debate que muchas veces nos trae de cabeza. Máxime cuando nos vuelven el mundo patas arriba, queriendo hacer antipolítica en vez de política. Esa pregunta presupone el entendimiento de ciertos conceptos que usamos, pero que yo no manejo cómodamente. Política, cultura. Mi
mi tendencia es ponerlas en un contexto preciso, porque hablar de política cultural no sé qué quiere decir, porque por un lado sí, un gobierno, un ministerio decide una cierta forma de actuar en el campo de la cultura, es una cosa, pero si los artistas se juntan y deciden que van a hacer ciertas obras con cierto propósito o para un cierto público, es otra cosa. Entonces, yo pienso que el historiador es el que mejor puede juzgar qué es una política cultural, en qué contexto funciona y qué consecuencias tiene. Pero política cultural, la quema de las obras de los pueblos originarios es una política cultural, la preservación de esas obras es una política cultural, y el enfoque que tienen los representantes de los pueblos originarios de esas obras es otra política cultural. Entonces, ¿cómo enfrentarlas? Nuevamente, lo siento no poder dar respuestas más concretas, pero son preguntas abiertas que dependen de las circunstancias de cada caso. Bueno, el ejemplo de qué se puede hacer con los libros en este caso, según distintas opciones, sí, bastante ilustrativo. También en nuestra Granada, ciudad literaria como nuestra universidad, se quemaron libros en su momento, en esos casos de antipolítica o de política anticultural. Pero sigamos. Vamos a detenernos de nuevo en tu penúltimo oficio, el de bibliotecario. Bien. Háblanos de tu experiencia, un balance de las cosas positivas que te has llevado y de el lugar que puede ocupar hoy día la biblioteca, que se está precisamente museificando. Los bibliotecarios están... Esto se une un poco a la pregunta de el rol del historiador, del periodista. Un amigo bibliotecario me dijo en un cierto momento una definición de biblioteca que yo pienso es una de las más valiosas que he escuchado. Biblioteca es un lugar de evidencia. ¿Qué significa esto? Que si hay un debate cultural, si hay una cuestión política abierta, si hay algo que queremos saber, la biblioteca tiene que ser el lugar que presente la evidencia, los documentos. Luego, cada lector hace el uso que quiere de esos documentos, pero la biblioteca es un lugar de evidencia. Es un lugar de evidencia y por lo tanto es un lugar de memoria, es el lugar que atesora la memoria de la sociedad que la alberga. Recordemos que lo poco que sabemos de la biblioteca de Alejandría parece que estaba alojada en un corredor del museo de la Casa de las Musas. Y la madre de las musas, como sabemos, es Mnemosín, la memoria. Entonces, me parece muy bien que la biblioteca emblemática estuviese alojado en la Casa de la Memoria porque representa la memoria. En Buenos Aires, la primera Biblioteca Nacional tuvo también una sede simbólica, ocupó el lugar destinado a la Lotería Nacional. A Borges le cantaba esa idea de que estaba alojada la memoria de la sociedad en lugar dedicado al azar. Bueno, el tercer concepto que define una biblioteca me parece que tiene que ser el de representar la identidad de la sociedad que la alberga. Somos lo que recordamos, somos la memoria de la experiencia que hemos tenido y esa memoria se refleja en nosotros y nos define. Entonces, hasta mediados del siglo XX, la biblioteca como edificio físico ocupaba el centro de una ciudad, era el corazón simbólico, el cerebro simbólico de una sociedad.
Y a partir de mediados del siglo XX, el edificio fue físicamente reemplazado con los edificios de los bancos, los edificios financieros. Cuando ocurre el 11 de septiembre en los atentados en Nueva York, no es la Biblioteca Central de Nueva York, sino ni la Biblioteca del Congreso de Washington, que los terroristas quieren destruir, sino las dos torres que representan el mundo comercial, el mundo financiero. Y eso indica hasta qué punto hemos cambiado la identidad de nuestra sociedad. Parte del trabajo que quisimos hacer en la Biblioteca Nacional de Argentina es volver a esta idea que represente la identidad argentina. Y con eso, ¿qué queremos decir? Primero, que no sea una identidad porteña, es decir, de la ciudad y del barrio en la que está alojada, que se abra a todos los argentinos. Para eso firmamos acuerdos con bibliotecas de provincia. En muchos casos, en varios casos, hay ciertas provincias que ni siquiera tienen bibliotecas provinciales, y nuevamente por esa política de partido de fútbol, yo me acercaba a los gobernadores de esas provincias, y porque pertenecían al partido kirchnerista, no aceptaban que me veían como un representante del gobierno de Macri, que no lo era, y no querían firmar un acuerdo. Es decir, no estábamos en el mundo de la biblioteca, sino estábamos en el mundo de los hinchas de fútbol. Pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de abrir la biblioteca a comunidades sociales muy mal representadas. Entonces, por ejemplo, quise crear un centro de documentación de los pueblos originarios, que si bien en lugares como Canadá, en México, en Australia, tienen una visibilidad, en Argentina se decretó que se habían eliminado todos en la guerra del desierto y que ya no existían indígenas, y bueno, quisimos recuperar esa documentación y hacer que representantes de los pueblos originarios decidiesen cómo se archivase, cómo se debía archivar, cómo se debía catalogar, cómo se hace en Australia y en Canadá. Luego, el centro, por ejemplo, de la identidad de la mujer, que era el momento de la discusión sobre el aborto en Argentina, me parecía muy importante, con todos los documentos que teníamos y con figuras como Victoria Ocampo y demás, hacer un centro de evidencia de esos documentos. También un centro de identidad gay, lesbiana, transexual, que tiene una presencia en Argentina, pero que sigue hasta un cierto punto bajo la idea de exclusión que estuvo hasta principios del siglo XX y sobre todo en la dictadura militar. Así que quisimos hacer todas estas cosas, algunas las hicimos, otras están en suspenso, pero bueno, una biblioteca que acaba con todos sus planes es una biblioteca muerta, de manera que hay muchos proyectos que van a hacer que continúen en vida. Bueno, en el horizonte de un congreso sobre el libro no podemos no hablar de otro bibliotecario que han mencionado, de Borges, que ocupa un lugar tan sobresaliente en tu vida y en tu literatura. Cuéntanos cómo fue tu relación con Borges. O sea, estuviste siendo su lector desde 1964 hasta 1968, y se ha cambiado esa relación tuya con la escritura de Borges en el tiempo, y cómo calibras el rol que tiene hoy. El encuentro con Borges fue fundamental para mí, pero yo no lo sabía. En ese momento yo era un adolescente, y como la mayor parte de los adolescentes, yo pensaba que yo sabía todo y que le iba a hacer un favor a este viejito ciego.
Borges venía a la librería en la que yo trabajaba por la mañana, iba al colegio por la tarde, y en cierto momento me pide que vaya a leerle porque quería revisitar textos en inglés y en alemán. Había mucha gente que iba a leerle a Borges. Borges le pedía a un taxista, a un camarero, a cualquiera, porque necesitaba no una interpretación y selección de textos, sino simplemente como prender una maquinita y escuchar el texto que quería leer. Cuando Borges quedó ciego, a mediados de los años 50, había decidido que iba a seguir escribiendo poesía, porque decía que la poesía le llegaba con una música a la que él le agregaba palabras, y entonces podía dictar esas palabras, pero que para escribir prosa tenía que ver su mano escribir, y entonces que no iba a escribir más prosa. Y durante 10 años mantuvo esa promesa, pero un artista, un escritor, un poeta no puede decidir la extensión de su imaginación. Entonces se le ocurrían diariamente argumentos para cuentos, para ensayos, y llegó el momento en que dijo: voy a tratar de escribir prosa dictándola. Tenía ideas para los cuentos que iban a integrar después el libro de Arena y el informe de Brody. Pero antes de ponerse a escribir como buen profesional, quiso revisitar los grandes cuentos, los cuentos que le parecían a él obras maestras, para ver cómo estaban construidos. Y esos eran los cuentos que él me pedía que le leyese, cuentos de Kipling, de Henry James, bueno. Pero la lectura para Borges era particular. Nosotros conocemos todos cuando leemos en voz alta para un amigo, para un niño, incluso para nosotros, cuando queremos oír un texto que nos gusta, lo leemos en voz alta. Esto era distinto, era simplemente decirle a Borges lo que estaba en la página. Y Borges me interrumpía después de una frase, 2 frases, para hacer un comentario sobre la construcción del texto. Y decía cosas como: bueno, fíjese, aquí hay un verbo, ese verbo va a aparecer dentro de 2 páginas, porque conocía los textos de memoria, tenía una memoria fabulosa. Dentro de otro contexto, el lector va a recordar esa palabra, se va a percatar que está en otro contexto, y así sucesivamente. Yo al principio, cuando le leía, como Borges tenía ese tic de su generación de terminar las observaciones con una pregunta, es decir, qué interesante es el uso de esta palabra, ¿no? Yo le contestaba, pero muy pronto me di cuenta que no había que contestarle. Yo recuerdo, leíamos algo y entonces leí Las trompetas de la fama, y entonces Borges me dice, bueno, qué linda imagen, ¿no? Le digo, sí, es un lugar común. Y me dice Borges, un lugar común, cíteme 6 instancias de Las trompetas de la fama. No tenía ni una, me sonaba. Bueno, como eso hubo algunos al principio y después me callaba la boca. Pero fue muchos años después que supe el magnífico regalo que la fortuna me había dado leyéndole a Borges, porque fui testigo de Borges lector. Hay una obra paralela a la obra de Borges, que es la de Borges lector. En la Biblioteca Nacional, 2 bibliotecarios encontraron más de 700 libros anotados por Borges. Borges anotaba las frases que le gustaban y las utilizaba después en su obra. De manera que si un investigador quiere hacer una edición anotada de la obra de Borges, que hay una pero es pésima, tiene que consultar las lecturas de Borges, porque son los esqueletos de las obras escritas. Es Borges lector
reflejado en el Borges escritor. Es esa concepción mosaica de la Biblia, ¿no? Dios da el libro escrito y luego el libro del mundo, que es el comentario sobre el libro escrito. En el caso de Borges están estas dos obras complementarias igualmente necesarias. Sí, bien, partiendo de aquí, de esa magnífica experiencia que nos cuentas y a la que te remite muchos momentos de tu obra sobre la relación con Borges, esa inmersión en la literatura, en ese papel de Lazarillo. Bueno, pero ahora, de tu mano, en este momento, aunque esté muy acotado en el tiempo y sea efímero, ¿qué inmersión podemos hacer en el campo que así llamamos de las humanidades? ¿Cómo ves el campo de las humanidades, de las letras, preguntas formuladas en esta facultad sobre un tema que nos preocupa? Y ahí la cuestión es doble. Por una parte, ¿qué hemos hecho, qué no hemos hecho desde el campo de las letras para que nos veamos una y otra vez envueltos en ese diagnóstico sobre la crisis de las humanidades, etcétera? Bueno, y qué hay de injusto en los ataques o en el maltrato que desde otras instancias, incluidas las políticas, se le da a las humanidades. Como sabemos, es una oposición antiquísima, la de la palabra y la acción, el logos y la praxis, y que se ven como antagónicas o complementarias. El discurso que hace Don Quijote sobre las armas y las letras resultan complementarias. En el discurso de Trump, no. Ahora, estamos en un momento curioso, me parece, en el que fuerzas políticas comerciales han hecho que el acto intelectual pierda casi todo su prestigio. Y en esta flaqueza del verbo hace que un discurso como el que usted describía, periodístico o literario, reflexionando sobre hechos históricos, tratando de presentar una realidad que pueda ser comprendida y discutida, ese discurso tiene muchísimo menos valor que un tuit que parece sincero. Parece sincero porque es incoherente, porque parece que me sale del alma y entonces no lo construyo de forma literaria, sino que es un exabrupto y tiene más valor emocional y por lo tanto simplemente más valor que un discurso construido y bien razonado. Ese me parece que es el peligro mayor que corremos ahora. Yo no sé de otro momento histórico donde la palabra está tan distribuida aparentemente por la electrónica y tiene tan poco valor. No conozco otro momento. Durante las épocas más horribles que hemos atravesado desde la Segunda Guerra Mundial o no sé, las cruzadas, siempre la palabra, aunque no tuviese un efecto inmediato, tenía peso y fuerza. Como ejemplo, Unamuno o Thomas Mann tenían un peso frente al horror. Hoy no hay, sí, voy a ser absoluto en la declaración, no hay una voz que se oponga con bastante peso a lo que está ocurriendo. Fíjense, ¿saben ustedes que en Texas hoy hay un campo de concentración para niños?
Cuando yo me enteré de esto, escribí una carta y la hice firmar, 80 intelectuales firmaron. No pasa nada. Miren, nosotros acusamos a los alemanes no haber dicho nada de los campos de concentración en Alemania durante la guerra. Ahora en Estados Unidos no hay ninguna guerra. En un país democrático han construido un campo de concentración para niños porque a los inmigrantes de México y de América Latina, cuando entran, si entran ilegalmente, a los padres se les quitan los niños y se los ponen en los campos de concentración. Han perdido 1.500 niños que no saben dónde están. Y los niños que están allí tienen una serie de reglas: no abrazar a otro niño, no compartir sus juguetes, y la última regla, que me parece la más horrorífica, es una regla: no llorar, porque eso le puede afectar su encuentro con el juez. Y eso está sucediendo ahora, de manera que en otros momentos hubiese habido, como hubo durante los campos de concentración, durante la época stalinista, Gide, muchos intelectuales escribiendo y testimoniando. Ahora no hay nada, porque el acto intelectual no tiene peso. Eso me parece el peligro más grande que estamos corriendo y al que se enfrentan ustedes desde la universidad, y que la función de las humanidades debe ser testimoniar, recuperar nuestras voces del pasado y con esa experiencia hablar de lo que está sucediendo hoy. Muchas gracias por esa respuesta que interpela. Siguiendo con este tipo de cuestiones, ¿cómo se puede apreciar el futuro del libro cuando cambian también los formatos, los soportes? Tenemos el libro electrónico. El libro cambió sustancialmente cuando entramos en la Glaser Gutenberg, que así llamamos metafóricamente, y eso dio lugar, bueno, pues a una lectura que en silencio se extendió mucho más, a la conciencia de la individualidad, la emergencia del yo. Incluso la reforma luterana se vincula pues a Gutenberg, y además bueno, pues empezó de alguna manera un libro que se difunde y que llega a muchísimas más personas, pero que también pierde cierto aura, quizá porque con Gutenberg empezó su reproductibilidad técnica y como obra de arte le afectaba al libro, dicho en términos benjaminianos. Pero, y ahora con el libro electrónico, este cambio de formato induce, ¿verdad?, nuevas lecturas. Esas nuevas lecturas enriquecen. Hay diagnósticos muy pesimistas al respecto. Creo que el que nos ofrecen algunos de sus textos es bastante equilibrado, pero bueno, ¿cómo lo reformularía en estos momentos? Vamos a ver, yo pienso que cuando pasamos de la tablilla de arcilla al rollo de papiro, seguramente hubo los lectores de tablilla de arcilla que dijeron: ya no es lo mismo, no puedo sentir el libro en la mano, no puedo ver la dimensión, el cajoncito del texto, el rollo es incómodo, bueno, en fin. Cada tecnología dicta la muerte de la tecnología precedente y toma el vocabulario de la tecnología precedente porque no tiene uno propio. Sucedió con el cine y el teatro, con la fotografía y la pintura. La fotografía, por ejemplo, ¿qué empieza a hacer cuando nace? Naturalezas muertas, retratos, todo lo que hacía la pintura, y decreta que la pintura ha muerto. Bueno, ninguno de esos decretos de muerte son ciertos. La pintura sigue viva, el teatro sigue vivo, y cada tecnología se alimenta de la otra. Entonces el teatro toma elementos de video y todo eso que estamos viendo. La tecnología electrónica, porque por su fuerte asociación con el mundo comercial, con la industria, parece más determinada a acabar con todo que las otras. Pero curiosamente, varias cosas. La primera es la falsa de publicidad que hace esa tecnología. El hecho que todo se encuentra en Internet. Bueno, no se encuentra todo.
lo saben ustedes como investigadores. Muchas cosas que buscan en el Internet son informaciones falsas o mal copiadas, o no pueden fiarse al 100% de que van a encontrar lo que están buscando. Luego está la idea de que el Internet reemplaza todo y olvida la noción de contexto. Un texto leído en un manuscrito no es lo mismo que un texto impreso no es lo mismo leído en una edición de lujo que en un libro de bolsillo, y así sucesivamente, y lo mismo con la tecnología electrónica, que trata de eliminar las jerarquías, que puede ser una buena cosa, pero al mismo tiempo impone una suerte de superficie única a la literatura que es falsa. Es decir, no es lo mismo leer un texto de Fray Luis de León que leer una novela de Daniel Steele, aunque se presenten de la misma manera. El futuro de esa lectura, yo creo que tenemos que recordar que partimos de un principio falso. Parece que la electrónica es la última tecnología, la tecnología que va a determinar el mundo desde principios del siglo XX hasta el futuro. Bueno, no es así. Toda tecnología tiene su auge y su decadencia hasta la aparición de otra tecnología. Ahora, ¿cuál va a ser esa otra tecnología? No sé, estamos hablando de chips en el cerebro, en fin, estas cosas que ya se están desarrollando. La industria del juego video ha dado elementos a los investigadores de inteligencia artificial para ayudar, por ejemplo, a modificar ciertos comportamientos fisiológicos, y quizás afecten ciertas formas de pensar para que podamos recibir un texto directamente en el cerebro. Pero bueno, esto que parece ciencia ficción, pero todo parece ciencia ficción hasta que ocurre en la realidad. Quiero decir que el futuro del libro como tal no me preocupa, porque el libro, como se sabía en Alejandría, tiene muchos formatos. Una biblioteca tiene que guardar todo, manuscritos, impresos, virtual, tiene que guardar todo. Lo que no sé es que si los lectores vamos a sobrevivir. La ciencia nos dice que ya pasamos la fecha límite en la que tenemos que cambiar si no queremos que nuestro mundo se acabe. Pero ya la pasamos y seguimos diciendo que no tenemos que modificar nuestra conducta porque perdemos empleos, porque la industria tal cosa, porque perdemos ganancias económicas. Bueno, muy bien que sea así, pero estamos al borde del suicidio colectivo si no lo hemos iniciado ya. Entonces la pregunta si el libro va a sobrevivir, quizás, pero sin lectores. Va a haber esos edificios que eran bibliotecas y librerías y tendrán esos libros y no va a haber nadie. Hay un cuento de Bradbury que es así: vendrán lluvias suaves, con la gente que habita la casa mecánica han muerto y la casa sigue funcionando, siguen proponiendo lecturas y demás. Entonces eso. Yo confío en la cosa siguiente. Hay un poeta árabe magnífico del siglo IX que se llamaba Abu Tamam, que es conocido por una antología de poesía árabe que hizo, pero él mismo era un gran poeta sirio. Y él tiene dos versos que me encantan, donde dice algo así, en una mala traducción: quizás no seamos todos de la misma sangre, pero la literatura es nuestro padre adoptivo. Qué bello. Una cuestión, ya para terminar este capítulo tecnológico: si pasamos del libro electrónico a las redes sociales, una cuestión tal del momento,
Entonces esa pregunta por los lectores y lectoras se hace más aguda si cabe. Es decir, ¿cómo formar lectores cuando lo que da de sí un tuit con sus caracteres, bueno, al lado de ese tuit, pues cualquier, no ya obra de cierta extensión, sino cualquier fragmento de Lichtenberg o de Benjamin o de nuestro Machado parece un enorme capítulo de obras completas? Es decir, ¿cómo se puede leer? Y no solo cómo se puede leer en el acto de la lectura misma, sino conectado también con lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo, de ese campo de concentración de Estados Unidos. ¿Cabe una lectura subversiva? Sí, o la verdadera lectura es siempre subversiva, porque modifica la realidad. Cada lector transforma el texto de manera mayor o menor. No somos todos Pierre Menard, pero todos transformamos el texto en nuestras lecturas. Ahora bien, yo creo que la pregunta quizás pueda desplazarse y no enfrentarla a las redes sociales, sino volver a los principios del acto de lectura en una sociedad de lo escrito. En una sociedad de lo escrito, la memoria se transmite a través de lo escrito. Y esa memoria cobra distintas formas de documentos, de información y de ficción, de literatura, de poesía. La sociedad necesita crear ciudadanos capaces de leer, de ser lectores, no solamente de la información que la sociedad da de sus reglas, sino también esa lectura profunda de esos textos ambiguos, complejos, que reflejan un conocimiento de la experiencia humana. Nosotros sabemos ahora, por cierto, que nuestro conocimiento de las reglas morales, de la ética, de la empatía, no se aprenden socialmente sino literariamente, o se aprenden de manera mucho más intensa leyendo novelas y cuentos y poemas que intercambiando con otros seres humanos en la vida. Aprendemos más cómo enfrentarnos a la injusticia leyendo a Don Quijote, más cómo entablar una relación sentimental leyendo a Madame Bovary, y así sucesivamente. Porque en esos textos la realidad se presenta a través de palabras que son un instrumento muy débil, pero reconociendo la debilidad de ese instrumento, construyen con un estilo más o menos genial, según el escritor, una realidad que resulta un espejo ambiguo de la realidad. Entonces, aprendemos allí a cómo comportarnos, a cómo tener una experiencia antes de tener la experiencia, que es lo que la imaginación nos permite. Fuera de las redes sociales, quienes son lectores pueden crear otros lectores. Con el ejemplo, con la pasión que uno pone en leer, si cada uno de nosotros crea un lector, se enfrenta a una persona que no lee y le muestra lo que contiene la literatura, lo que contienen los libros, no va a dar un resultado en 100% de los casos, pero a veces sí, y vale la pena intentarlo. Y yo lo he visto. Teníamos en la Biblioteca Nacional, instalamos un programa de fomento a la lectura, pero el fomento no era a nuevos lectores, sino a docentes. Crear en docentes la pasión de la lectura, que no veíamos que faltaba en muchos casos. La gente que enseñaba no tenía la pasión de la lectura, y los niños no son idiotas, entonces no se lo creen cuando uno le cuenta que está apasionado y no está apasionado.
Entonces, a través de esos apasionados de la lectura, uno puede crear otros lectores. Y si cada uno de nosotros crea un lector, ya mañana tenemos el doble de lectores. Nunca vamos a ser mayoría. En ninguna sociedad de lo escrito, jamás los lectores han sido mayoría. Somos una élite, tenemos que reconocer. Pero la diferencia es que somos una élite a la cual cualquiera puede pertenecer. Muchas gracias. Y para concluir, una pregunta literaria. Para el Alberto Manguel lector, que está hecho de citas y de libros. Dinos una escena literaria de un libro que te haya marcado, que guardes en tu memoria como un file. Bueno, tantas, pero vamos a elegir una porque me sirvió hace unos días para hablar de identidad, ahora que estamos hablando tanto de la cuestión de identidad con la inmigración, con los movimientos feministas y gays y demás. Hay una escena maravillosa en Alicia del País de las Maravillas. Alicia no puede recordar un poema que quiere citar y le parece que se está convirtiendo en una persona tonta y dice quizás no sea yo, sino sea Mabel, una niña que ella conocía y que era un poco tonta. Y dice, no quiero ser Mabel, pero ¿quién soy entonces? Y entonces dice lo siguiente, voy a hacer esto, yo me voy a quedar aquí. Cuando me llamen, porque había caído en la corejera, ¿verdad? Entonces, cuando me llamen y me digan que suba, yo preguntaré, ¿a quién están llamando? Entonces, si me gusta la persona que llaman, responderé, si no, me quedaré hasta encontrar mi identidad. Eso es una escena absolutamente maravillosa, porque dice tanto sobre nuestra identidad que nos imponen desde afuera, y no estamos obligados a reconocer esa identidad que nos imponen desde afuera. La identidad que la sociedad nos impone da lugar a prejuicios. Y si nosotros evitamos ese prejuicio para decir, no, yo no me identifico con esa máscara que quieren que lleve, voy a buscar la mía y me voy a presentar de la manera en que Alicia dice que se va a presentar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Alberto por estas reflexiones, esta conversación, y abrimos un tiempo para que vosotros intervengáis con cuestiones que quepa plantear. Tenemos unos 15 minutos para ello, vamos a aprovecharlos bien. Venga, primero. Sí. Claro, fui la primera. Claro. No, es que hace muchísimas gracias por la intervención, la verdad que ha sido súper interesante. Y a raíz de lo que usted comenta sobre los formatos, de unos años por acá se viene diciendo que la novela como tal es un género que va a desaparecer. ¿Te acuerdas? Volvemos a la cuestión de etiquetas, ¿no? Las primeras novelas, o lo que llamamos novelas, se escribían sin que el autor supiese que estuviese escribiendo una novela. Cuando Cervantes habla de novelas ejemplares, no es lo mismo que la idea de novela que tenemos nosotros. Yo creo que con el perdón de los universitarios, estas categorías sirven para crear carreras universitarias, porque no se puede enseñar la literatura sin los géneros literarios. Pero los géneros literarios son arquetipos inexistentes. Borges se ocupó toda su vida en combatir los géneros literarios utilizando nuestros prejuicios de lectores frente a los géneros literarios. Entonces escribía ficciones que eran ensayos, ensayos que eran poemas, poemas que... Entonces el lector se enfrentaba al texto de Pierre Menard, autor del Quijote, y creía o debía creer que se estaba leyendo un ensayo. Hubo primeros lectores de Pierre Menard que le dicen a Borges,
usted dice cosas que ya se conocían de Pierre Menard, bueno, la noción de dónde va la novela, que es una pregunta que nos estuvimos haciendo desde hace mucho tiempo, no tiene mucho sentido porque ¿a qué responde? Una novela como El nombre de la rosa hubiese podido escribirse en el siglo XIX, mientras que el Tristram Shandy, por ejemplo, si se publicase hoy, diríamos que es una novela experimental. Entonces, yo descreo de los géneros literarios y prefiero enfrentarme a cada texto con las características que ese texto tiene. Rafael, por favor. Bueno, esta mañana te doy las gracias, te las vuelvo a dar. Eres casi mejor hablando que leyendo. Es que soy mejor lector que escritor. Bueno, hemos pasado en muy pocos años de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, a la sociedad de la inteligencia, y nos lo hemos creído. Entonces, creo que no reflexionamos suficientemente, ¿no?, cómo se construye, digamos, esa inteligencia, ¿no? Y hemos llegado a aceptar, ¿no?, que no somos suficientemente inteligentes y que tenemos que, no sé, entregar la capacidad de la inteligencia a máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué pensar? ¿Para qué leer con atención? ¿Para qué reflexionar, no? Si ya tenéis la aplicación, tú has hablado de lo del chip, ¿no? Lo del chip está aquí, es que en Estados Unidos, como tú sabes, hay gente que se implanta un chip, ¿no?, para abrir el microondas, el garaje, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si una sociedad acepta que en tan pocos años hemos pasado de la información al conocimiento y a la inteligencia, de la sabiduría ni hablamos, ¿no?, basándose en el analfabetismo funcional, ¿no?, ¿qué nos espera? Es decir, sí, tenemos que hacer, digamos, esa labor de intentar conseguir un lector, intentar plantearnos preguntas, ¿no?, en una sociedad que no quiere preguntas. Quiere certezas ya, rápidas, aunque sean tontas, pero son tontas, pero están en la sociedad de la inteligencia. Sí. Y esto ha ocurrido en 15 o 20 años. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, podemos encontrar ese tipo de reflexión a través de la historia. Maimónides, por ejemplo, que defiende el poder de la razón para descreer de milagros, asegura que a través de la razón podemos entender incluso la fe. Hay pensadores actuales que siguen esa línea creyendo en la racionalidad y en la inteligencia, pero es una decisión individual. La decisión colectiva que sí podemos hacer, que estamos a tiempo de cambiar, es a través de la educación, yo pienso. Yo pienso que nosotros hemos dejado que los lugares de enseñanza, desde el jardín de infantes, toda la escuela y hasta la universidad, que debieran ser lugares donde dejamos que la imaginación de los niños vaya a lugares inesperados, que creen lo inesperado, lo que no conocemos, sin límites. En cambio, hemos transformado esos centros de educación en centros de adiestramiento. La pregunta que nos hacemos en los centros educativos es: ¿para qué va a servir esto? ¿Para qué va a servir estudiar latino, estudiar filología o estudiar lo que sea? ¿Qué empleo va a tener el estudiante después? Cuando el decano de la Universidad de Oxford y el decano de la Universidad de Cambridge se encontraron con David Cameron, en aquel momento primer ministro, para pedirle un presupuesto mayor para las universidades, David Cameron le dijo que había que eliminar las humanidades y las ciencias puras porque no eran prácticas.
Y el decano de Oxford le dijo, mire, que la electricidad no se descubrió para hacer lamparitas eléctricas. Eso es lo que no estamos viendo, que tenemos que crear un espacio, y esto es lo difícil, para resultados que no conocemos. Y justamente porque no los conocemos, van a permitir la imaginación de un mundo mejor. Pero tenemos que dar ese lugar a los jóvenes para que puedan ir en una dirección que nosotros no adivinamos, no podemos adivinar, y en la que hemos fallado, porque les estamos dejando un mundo espantoso, espantoso, hemos fallado en todo. Además, no solamente hemos fallado en todo, sino que estamos volviendo a lo que creíamos superado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hacer? Abrir la educación como campo de la imaginación libre. Eso. Creo que hay un par de palabras, Javier. Bueno, Javier, tenemos 3, ¿alguna más por ahí? 4 para rematar la sesión. Javier, por favor. Mi pregunta es, usted que ha vivido en varias culturas, varios mundos culturales, ¿cómo ve usted la cuestión de la interculturalidad? ¿Es posible la interculturalidad? Siempre es posible el diálogo. Si por interculturalidad usted entiende una confluencia de distintas culturas que se integren a una suerte de cultura común, eso, si sucede, sucede naturalmente. España, con los godos, con los romanos, con todas las influencias, creó lo que es España ahora. Entonces todas esas culturas de alguna manera contribuyen. Pero yo creo que ahora lo que llamamos distintas culturas tienen tantos puntos en común que en el diálogo se descubren esas relaciones. Las diferencias están en lugares más profundos, se anidan en el lenguaje. Estábamos hablando con la compañera del Aymara, por ejemplo, que es una lengua de una complejidad muy grande, que tiene una distinta noción del tiempo. El tiempo viene desde el futuro y fluye hacia el pasado en Aymara, como lo decía Unamuno, por ejemplo. Entonces, eso da lugar a una cultura con una base muy distinta a la que tiene una cultura europea, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay la posibilidad de diálogo. Yo no creo que una decisión legal de estatutos, de fronteras, pueda definir estas cosas. Es como en el idioma, la Academia de Lengua puede decidir integrar una palabra, incorporar una palabra nueva al diccionario o no, pero la lengua va a seguir hablada de la manera que el pueblo quiera hablarla, sin el aval de las academias. Y yo creo que con las culturas sucede lo mismo. Yo quería preguntar al respecto de un dato que es el tener una biblioteca personal de 40.000 volúmenes, y una pregunta que seguramente haya sido motivo de más de un insomnio, que es el destino de las bibliotecas particulares. En tanto, también una biblioteca particular es una construcción intelectual, porque uno elige qué es lo que compra y después, cuando lo va a colocar, sabe que lo tiene que poner al lado de este y al lado de este, y por algún motivo y razón. Y entonces, en este marco donde estamos hablando también de que las bibliotecas de papel pueden llegar a convertirse en un cementerio de papel, un depósito muerto. Entonces, no sé, ¿qué claves piensa un coleccionista para pensar en el destino de su colección? Hay un caso, por ejemplo, que es Juan Bonilla, un escritor español, que tiene además una de las mejores colecciones de literatura de vanguardia en España,
y él dice, bueno, después de pensarlo mucho, pienso que tendría que volver a las librerías de viejos y que otros en el futuro sigan armando sus colecciones con él. Pero, sí, es una posibilidad, claro. Mi biblioteca, como les conté, está en cajas, está enterrada viva. Yo quiero confiar en su resurrección. Y les decía que una biblioteca tiene una identidad. La mía yo la definiría como una biblioteca de la historia de la lectura, porque a partir de un núcleo de libros sobre la historia del libro, historia de la lectura, muchos estudios de ese tipo, el resto puede verse como ejemplos, como casos particulares que van a servir para estudiar la historia de la lectura. Entonces, yo estoy tratando de donar la biblioteca como una biblioteca de la historia de la lectura a una universidad o institución canadiense. En la ciudad de Quebec han recuperado una cantidad de iglesias porque la gente no va más a la iglesia o no va tanto a la iglesia, entonces esos edificios pueden servir como centros culturales y hay una vaga posibilidad de que mi biblioteca se instale allí, gestionada por la alcaldía de la ciudad de Quebec, por ejemplo, y eso sería un destino que me agradaría. Ahora, otra posibilidad es que cuando una nueva institución, universidad, colegio se funde, que tome mi biblioteca como centro y a partir de eso construya su biblioteca. Lo que yo no quiero es que se dispersen los volúmenes, porque quizás la mayoría, o ciertamente la mayoría, no tiene un valor individual. Yo tengo, no sé, 50 ediciones del Quijote. Bueno, la mayor parte se encuentran en la mayor parte de las bibliotecas. El valor que tienen es que están en un conjunto que tiene otras obras de Cervantes, estudios, bueno, un contexto. Y entonces no quiero que se dispersen. Quedan dos, ¿verdad? Bien. Fuerte, por favor. Vale. Yo quería preguntarle acerca de la obra que ha comentado al principio de la ponencia, que era algo así como Guía de lugares imaginarios, puesto que esta mañana hemos mencionado esa idea de que la literatura no podía ser o no debía ser una forma de escapar y evadirse, y sin embargo me ha chocado, me ha llamado la atención esta guía de lugares imaginarios. Entonces me gustaría que hablase un poco de su obra, que nos comentase cómo ha sido, bueno, de su obra compartida y nada más. Porque usted piensa que los lugares imaginarios sirven para evadirse. No siempre, obviamente, pero por eso un poco. Le cuento cómo surgió la idea. Ante todo, Jan y yo éramos muy jóvenes. En aquel momento teníamos 20 y pico de años. Trabajábamos para una editorial italiana, Franco Maria Ricci, en Milán, y había muchos días donde había muy poco que hacer. Entonces, Gianni era muy lector y viene un día y me cuenta que ha leído una novela fabulosa de un autor francés, Paul Féval, que se llama La ciudad vampira, y que sería divertido hacer una guía de turismo de la ciudad vampira como si fuese una verdadera ciudad, diciendo dónde se come, cómo se llega, dónde se duerme, sobre todo donde no se tiene que dormir. Y nos divertimos haciendo eso y dijimos, bueno, vamos a hacer otras. Y así empezó y acabamos con 2000 lugares imaginarios, con la energía que solo se tiene a los 20 años, porque ahora no podría yo, por ejemplo, leer toda la obra completa de Tarzán para ver cada lugar imaginario y calcular si Tarzán le llevó 3 días ir de la ciudad romana a la costa, cuántos kilómetros es, si un hombre fuerte rema, bueno, esos cálculos que hicimos para hacer los mapas que corresponden.
Esa guía de lugares imaginarios es sobre todo una guía de utopías, de lugares que hemos imaginado no solamente para aventuras, sino como posibilidades de sociedad. Y la conclusión es que nunca hemos inventado un lugar que pueda funcionar como una sociedad más o menos justa, más o menos feliz. Es una pregunta que yo me hago, cómo a lo largo de nuestras historias nunca hemos podido crear una sociedad que durante un tiempo determinado sea más o menos justa, más o menos feliz para todos. Porque claro, tomemos el ejemplo de Atenas o ciertas comunidades religiosas, bueno sí, algunas personas privilegiadas durante un tiempo tuvieron esa fortuna, pero no para todos. Entonces, ¿cómo no hemos sido capaces de imaginar cómo vivir juntos? No tengo una respuesta. No, muchas gracias por su respuesta, de verdad. Adela. Yo quería, por un lado, decir que supongo que en esta biblioteca tan grandísima habrá libros en varios idiomas, deduzco. Entonces, pues independientemente de que las razones de aprender esos idiomas puedan ser mejores o peores, creo que es una suerte poder leer cosas tan diversas en la lengua en la que se han escrito, porque bueno, muchas veces, pues, sea por la editorial, el traductor, cualquier cosa, se pierde esa esencia o bueno, no se transmite de la misma manera. Entonces supongo que eso será también relevante en alguien de la talla suya. Y luego, por otro lado, lo que comentábamos de la posverdad y todo esto me ha recordado al caso ahora súper reciente de este periódico alemán, Der Spiegel, donde se ha descubierto este periodista español que le dice a la gente del periódico: creo que mi compañero no está diciendo la verdad acerca de lo que cuenta. Entonces, pues, me recordaba esa pregunta que hacía ustedes, si es más lícito un testigo que cuenta lo que ve o una buena narración. Entonces, que me conectaba con eso que usted decía me parece sorprendente que quizá, aunque sea una buena narración, cómo nos ha calado todo eso que él ha contado, ¿no? Sin ni ser testigo ni tener realmente pruebas. Entonces, ¿usted cómo ve? O sea, ¿es fácil detectar eso o es normal que no haya calado tanto porque la buena narrativa tiene mucho peso? En fin, no sé. Es muy difícil contestar sus preguntas sin ejemplos concretos. Hay testimonios que, porque están mal escritos, mal contados, tienen menos peso que ciertas historias inventadas sobre ese mismo tema. Y yo pienso que, por ejemplo, si hablamos, no sé, del Holocausto, hay ciertos testimonios de personas que han sobrevivido, que están contadas con las tripas, que tienen menos peso que una novela como, por ejemplo, de Cynthia Ozick, El manto, o El Shal se llama, que nos comunica verdaderamente el sentimiento de terror infernal de aquellos momentos. Entonces, como lector, a mí me satisface leer esas obras bien escritas, pero mi curiosidad me hace buscar los hechos en los testimonios documentales. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. En cuanto a la traducción que usted decía, yo creo que de la misma manera que tenemos que incorporar al lector como una figura central de la historia de la literatura, tenemos que incorporar al traductor. Que nosotros decimos, hemos leído a Dostoyevsky, hemos leído a, no sé, Naguib Mahfouz, pero yo no leo el árabe, no leo el ruso. Entonces, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo la traducción.
y esos traductores tienen que incorporarse a la historia de la literatura. Bien, llegamos al término de este acto, no al final de la conversación. La conversación va a seguir leyendo las obras de Alberto Manguel también, y además está grabado y dentro de unos días lo tendréis en las redes. Muchas gracias también a nuestro técnico, muchas gracias a todos vosotros, y este capítulo del ciclo del intelectual y su memoria va a ser inolvidable. Así que muchísimas gracias, Alberto, por este rato que nos ha brindado.